El funeral de mi esposo se celebró en un silencio extraño, casi antinatural. El aire en nuestro pequeño asentamiento de Rodniki parecía haberse detenido, y ni siquiera el viento se atrevía a rozar la cerca del cementerio. Junto a la tumba recién cubierta con tierra fresca, el pastor recitaba sus oraciones, y yo apenas lograba sostenerme en pie aferrada al banco. Mis hijos, Artem, el mayor, e Ilya, el menor, permanecían a mi lado. Vestían trajes meglos, impecables, demasiado formales, demasiado rígidos, como si no les pertenecieran. Sus rostros mostraban la tristeza correcta, casi ensayada, y sus lágrimas caían con la puntualidad de un reloj. Sus abrazos, en cambio, estaban fríos, carentes de alma. Fue entonces cuando mi bolso vibró. Un número desconocido me había enviado un mensaje. Al abrirlo, sentí que mis rodillas flaqueaban. Estoy vivo, no soy yo quien yace en ese ataúd. El teléfono casi se me resbaló de las manos. Mis dedos temblaban cuando escribí la única pregunta posible. ¿Quién eres? La respuesta no tardó. No puedo decirlo, me vigilan, no confíes en nuestros hijos. Un nudo helado me atravesó el pecho. Alcé la vista hacia Artem e Ilya. Ellos conversaban en voz baja, con gestos tranquilos, como si la ceremonia ya les resultara un trámite incómodo que debían superar para volver pronto a sus negocios. Algo estaba terriblemente mal. Pocas personas habían asistido al entierro. El pastor, yo, mi amiga de siempre, Lidia Petrovna, Yana, la esposa de Artem y mis hijos. Eso era todo. Para un hombre que había vivido 70 años en la misma tierra, que reparaba bicicletas, que prestaba herramientas, que siempre tenía un gesto amable para los vecinos, aquella ausencia se sentía como un vacío insoportable. No quisimos molestar a nadie, susurró Artem cuando le pregunté por los compañeros de la vieja taller. Papá no soportaba el bullicio, que todo sea sencillo. Pero yo sabía la verdad. A Ernesto le encantaba la gente, podía pasar horas charlando en la entrada de casa, recordando alguna jornada de pesca, riendo a carcajadas. Él hubiese querido despedirse de todos. Las palabras del pastor se deshacían en mi cabeza como agua derramada. Ante mis ojos pasaban escenas de toda una vida compartida, un camino largo y sereno, como una carretera polvorienta que se abre paso entre campos. Conocí a Ernesto a los 24 años, cuando nuestro pueblo no era más que un puñado de calles con polvo y un viejo roble junto a la Casa de la Cultura. Yo cuidaba de mi madre enferma y me ganaba unas monedas limpiando pisos. Él pasaba sus días en el pequeño taller que heredó de su padre, reparando bicicletas y motores con las manos engrasadas y una sonrisa tímida. Recuerdo perfectamente la primera vez que me habló. Era martes, yo iba hacia el mercado con un vestido verde desteñido y zapatos gastados. Él salió al umbral de su taller, se limpió las manos en un trapo y con una sonrisa casi apenada me dijo: «Buenos días, Margo, ¿no tienes una bicicleta para que la revise?» Yo no tenía bicicleta, pero inventé una excusa absurda solo para prolongar la conversación. Desde entonces empezaron nuestras charlas bajo el roble, los paseos hacia la plaza, las promesas a media voz. La boda fue sencilla, un magnetófono en lugar de orquesta, los pasteles de las vecinas en lugar de un banquete. Los primeros años fueron difíciles, pero luminosos. Nuestra casita de 2 habitaciones tenía goteras y cada vez que llovía corríamos de madrugada con cazuelas y cubos. Nos reíamos incluso de eso. Ernesto trabajaba desde el alba hasta bien entrada la noche. Yo cosía vestidos y abrigos para las mujeres del pueblo. Y cuando nació Artem, mi corazón casi explotó de alegría. Tenía los ojos grandes de su padre y mi sonrisa. 2 años después llegó Ilya, tan apacible como su hermano. Ernesto los llevaba de pesca los fines de semana, les enseñaba a sujetar una herramienta y por las noches les contaba historias hasta que se dormían. Yo los alimentaba, los vestía, acariciaba sus cabezas mientras escuchaba sus respiraciones en la oscuridad. Era una felicidad sencilla, como un pan caliente o una estufa encendida en invierno. Pero los años pasaron. Artem, desde joven, mostró un carácter ambicioso, duro, práctico. Preguntaba por qué vivíamos con modestia, por qué no teníamos coche como otros. Ilya lo seguía como una sombra. Cuando Artem cumplió 18, Ernesto le ofreció quedarse en el taller. El muchacho apartó la caja de herramientas como si fuese basura. «No quiero ensuciarme las manos, papá. Yo seré alguien importante». Ernesto no replicó. Se quedó mucho tiempo sentado en el porche,
mirando el cielo estrellado con una tristeza muda, como si hubiese perdido no solo un aprendiz, sino un lenguaje entero con el que soñaba comunicarse con su hijo. Con los años, Artem logró lo que quería, se abrió paso en la ciudad, en una agencia inmobiliaria, y ascendió con rapidez. Ilya lo imitó. Ganaban dinero muchísimo más que nosotros con la humilde reparación de bicicletas y las costuras, y sin embargo, aquel mensaje recibido junto a la tumba cambió todo. Porque si de verdad era Ernesto quien lo había escrito, entonces nada de lo que veía a mi alrededor, ni el ataúd, ni las lágrimas calculadas de mis hijos, ni aquel entierro vacío, era lo que parecía. Al principio me sentí orgullosa de ellos. Mis hijos habían logrado salir adelante, abrirse camino en el mundo. Bien hecho, pensaba. Son fuertes, inteligentes, no se quedaron atrapados en la rutina del pueblo. Pero aquella alegría, al principio tan cálida, poco a poco fue volviéndose fina, frágil, como una hoja de papel que basta un soplo para desgarrar. Las llamadas comenzaron a espaciarse, las visitas se hicieron cada vez más raras. Cuando aparecían lo hacían en automóviles brillantes, vestidos con trajes estrechos, de cortes modernos, y hablaban un idioma extraño, lleno de palabras que parecían no tener nada que ver con la vida que Ernesto y yo conocíamos. Operación, inversión, contrato, objeto. Y lo más doloroso era cómo nos miraban, a mí y a su padre, con una mezcla de ternura distante y vergüenza, como se observa un mueble viejo que alguna vez fue útil, pero ya no encaja en la nueva casa. «Mamá», me dijo Artem un día, «ya va siendo hora de que tú y papá se muden a un lugar más decente. Esta casa se cae a pedazos». Tenía razón. El techo goteaba más a menudo, la estufa ya no calentaba como antes, pero aquellas paredes guardaban cada instante de nuestra vida, los primeros pasos de los niños, las conversaciones nocturnas, miles de cenas sencillas. Para cualquiera podía ser una choza pobre. Para nosotros era hogar. Ernesto, con su calma de siempre, sentenció: «Margo, el dinero ha cambiado a nuestros muchachos. Ya no encajamos en su mundo». Yo luchaba con mis pensamientos. Me repetía que era cuestión de tiempo, que estaban ocupados, que la juventud no deja espacio para la paciencia. Esperaba, confiaba en que un día regresarían con la misma calidez de antes, pero en lo más hondo ya intuía que los estábamos perdiendo. No sabía aún hasta qué punto. Cuando Artem nos presentó a Yana, la verdad me golpeó con más claridad. Ella bajó del coche en tacones imposibles, que se hundieron de inmediato en la tierra blanda frente a nuestro porche. Llevaba un vestido rojo brillante, demasiado llamativo para nuestro entorno. Una imagen perfecta, como salida de una revista. «Mucho gusto», dijo con una sonrisa cortés, tendiéndome apenas la punta de los dedos. Su mirada recorrió la casa de un vistazo rápido, casi clínico, como si fuese inspeccionando, evaluando, y de pronto yo me sentía avergonzada de nuestras alfombras viejas, de las cortinas bordadas a mano, de toda esa simplicidad que siempre nos había parecido suficiente. En la mesa apenas probó bocado, pinchó una croqueta, deshizo un poco de puré, tomó un sorbo de compota. Artem, junto a ella, parecía tensado como una cuerda. No dejaba de disculparse por lo que veía, por lo que oía, como si quisiera borrar cualquier rastro de su origen. «La próxima vez iremos a un restaurante», me susurró creyendo que yo no escuchaba. Cada palabra me atravesaba como una espina. Ilya, por su parte, seguía los mismos pasos. Venía solo en ocasiones contadas, cumpleaños, fiestas, siempre con prisas, siempre con el teléfono en la mano, respondiendo llamadas mientras yo servía la comida. «Mamá, tengo que irme. Mañana tengo una reunión temprano». Nuestros domingos familiares se fueron deshaciendo como círculos en el agua hasta desaparecer por completo. El año nuevo se volvió un trámite. Los regalos, costosos pero inútiles, las conversaciones frías como informes de trabajo. Se sentaban 2 o 3 horas y se marchaban con alivio, como si hubiesen cumplido con un deber molesto. Ernesto y yo envejecíamos juntos. Él seguía entrando en la vieja taller, ya sin la fuerza de antes, pero con el mismo amor por su oficio. Yo cosía por acostumbre, aunque mis ojos ya no me respondían igual. Nunca pedimos nada, nunca extendimos la mano, nos aferrábamos a la dignidad de nuestra modestia.
Y en las noches oscuras, en el porche, él me decía: Margo, el problema no es que tengan dinero, el problema es que creen que con el dinero ya no nos necesitan. Y como siempre, tenía razón. No se trataba de rublos, sino del corazón. Después comenzaron las conversaciones incómodas. En una de sus escasas visitas, Jana lo dijo sin rodeos: Deberían vender esta casa y mudarse a una buena residencia. Ahí tendrán médicos y cuidados. La palabra residencia me cayó como una bofetada. ¿Un asilo? Después de 40 años construyendo este nido, de criar aquí a nuestros hijos, de ahorrar cada copec para darles zapatos nuevos y libros decentes, ¿ahora nos mandaban al desván de la vida? No necesitamos otra casa, respondió Ernesto con la misma dignidad serena que siempre lo distinguió. Pero yo vi sus rostros. Artem e Ilia coincidían con ella. Ya no éramos padres, éramos un estorbo, un asunto pendiente que había que resolver. En la tumba de Ernesto, el pastor al fin guardó silencio. Los primeros puñados de tierra golpearon el ataúd sencillo, demasiado sencillo, con un ruido sordo, definitivo. Sentí que las piernas me fallaban y me apoyé en el hombro de Lidia Petrovna. Entonces otra vibración en mi bolso. El teléfono, vivo, palpitante. Ellos presionarán. Cuídate. Leí el mensaje y oculté la pantalla. «Mamá, ¿todo bien?» Artem estaba a mi lado de inmediato. Demasiado rápido, demasiado oportuno. Lo miré como si lo viera por primera vez. Todo estaba en su sitio, cada gesto, cada palabra medida, pero ni una sola chispa de vida en sus rostros. «Está bien», dije, cerrando el bolso. «Necesito irme a casa». Durante todo el trayecto no dejé de repetir esas 4 palabras que me habían dejado temblando. No confíes en nuestros hijos. Quizá era una broma cruel, un intento de herirme cuando más vulnerable estaba. Y sin embargo, ¿por qué cada abrazo de Artem y de Ilia me parecía más frío que el aire sobre la tierra recién removida? ¿Por qué apresuraban cada decisión, reduciendo el funeral a lo más simple, como si quisieran poner un punto final cuanto antes? Esa noche, sola en la cocina, aún con olor a pan negro y a mermelada, desplegué mi vida entera sobre la mesa, como si fueran cartas, desde aquel vestido descolorido con el que conocí a Ernesto junto al Centro Cultural, hasta estas exequias demasiado silenciosas, demasiado vacías. Por primera vez me atreví a poner en voz alta lo que me carcomía por dentro. ¿Y si no era solo frialdad? ¿Y si había algo peor detrás? Entonces aún no sabía lo lejos que todo había llegado. Apenas aprendí a escuchar la verdad que me dictaba el corazón, pero ya había alguien que me susurraba desde las sombras: «Cuídate, Margo, no les creas». A partir de ese día, todo pareció empujado por una mano invisible, más rápido, más insistente, sin respiro. Desde la verja del cementerio ya no podía mirar a mis hijos con los mismos ojos. Cada «mamá, tranquilízate» sonaba hueco, ajeno. Cada gesto se volvía extraño. Los movimientos fueron calculados. Un corredor de bienes raíces apareció sin avisar, midió los cuartos a zancadas, hizo fotografías y se marchó con la misma rapidez. Otro día, un tasador revisó el desván y el sótano, apuntando en su libreta como quien inventaría mercancías. Una tarde, tomando té en la cocina, Artem extendió unos papeles en abanico sobre la mesa. Su voz era suave, la sonrisa medida, el gesto de quien está acostumbrado a cerrar tratos. «Papá, mamá, hice algunos cálculos. Vuestra casa, siendo generosos, vale 100,000. Si la vendemos ahora, yo pongo la diferencia y ustedes se mudan a un lugar mejor, más cómodo, con médico cerca, buenos vecinos. 100,000 por las paredes donde habían quedado grabadas nuestras vidas». Retiré los platos con manos temblorosos, las cucharas repiqueteaban unas contra otras. Ernesto escuchaba en silencio, erguido, con la serenidad de siempre. Y además, intervino Ilia sin levantar la vista de los papeles: «Papá debería dejar el taller. A su edad es un riesgo. Es hora de descansar». «Trabajar no es un castigo», respondió Ernesto con calma, y su voz llenó la habitación de una quietud solemne. «Sentido.
Ellos no lo oyeron, solo escuchaban cifras. Repetían una y otra vez lo que sería mejor para todos, como si recitaran un conjuro. Artem lo llamó herencia temprana y sonrió. Temprana, porque aunque los padres aún respiran, ya están repartidos en la mente de sus hijos. Soportamos aún algunas de esas visitas. Una vez, Yana dejó sobre mis moldes de costura unos folletos brillantes, residencias privadas para ancianos, con fotos de abuelas sonrientes en portadas de papel satinado. Tienen actividades, buena comida, médicos, allí estarán más tranquilos. Estamos tranquilos en nuestra casa, le respondí. Aquí vivimos. Cuando se marcharon, Ernesto jugó largo rato con la orilla del mantel. Luego levantó la mirada y dijo lo que yo temía. Esto no es preocupación, Margo. Están apurados, demasiado apurados. No sabía por qué, pero la angustia se me quedó en la garganta como una espina. El último diálogo con Artem lo escucho aún en mis noches más oscuras. 3 semanas antes del entierro, vino solo, sin Yana. Se sentó en nuestra mesa de siempre, la misma en la que de niño derramaba la sopa de sémola, y murmuró, evitando mis ojos: «Mamá, pase lo que pase, Ilia y yo nunca te dejaremos sola, siempre estaremos contigo». Entonces sonó como consuelo, pero en la tumba resonó como advertencia, como si él ya supiera. El martes todo se quebró de golpe. Ernesto salió temprano al taller como siempre. «Mientras está fresco, voy a trabajar en los marcos», me dijo desde la verja, levantando la mano. Yo regresé a la cocina y puse la sartén en el fuego. Albóndigas y puré, su comida favorita. El teléfono sonó con tan brusquedad que sentí cómo el corazón se me desplomaba dentro del pecho. ¿Es el Hospital General número 1? Pregunté con voz quebrada, aunque eran ellos quienes habían marcado. «Sí, habla el Hospital General número 1. ¿Es usted Margarita Zaitseva?», respondió una voz femenina, seca, acostumbrada a repetir malas noticias. «Su esposo ha ingresado en estado grave. Debe venir de inmediato». El mundo se me volvió líquido, resbaladizo, como si las paredes mismas se derritieran. Me aferré al marco de la puerta para no caerme allí mismo. Las palabras no se ordenaban en mi cabeza. Vivo, respira, accidente. Pero la voz en el auricular repetía la misma orden: «Venga ya». Fue Lidia Petrovna quien me condujo hasta el coche. Yo temblaba tanto que no conseguía ni encajar la llave en la cerradura. El trayecto hasta la ciudad fue un túnel de ruido apagado. Árboles, ventanas, paradas de autobús, todo se sucedía como en una pesadilla mal montada. En la puerta de urgencias estaban mis hijos, demasiado rápido, demasiado puntuales. ¿Quién los llamó tan deprisa?, me pregunté con un nudo en el estómago. Mamá, me abrazó Artyom con fuerza. En el taller ocurrió una explosión, dicen. Tiene quemaduras, un golpe en la cabeza. Está en reanimación. Ilia estaba a su lado, con los ojos enrojecidos pero la mirada esquiva, como si aguardaba algo, no como si temiera perder a su padre. La enfermera de guardia nos habló con rutina. Visitas de 5 minutos, 1 por vez, contención de emociones. Seguí sus pasos por un pasillo impregnado de desinfectante y ese brillo metálico que hiela el aire. Las luces blancas se reflejaban en las paredes, los aparatos pitaban con intervalos insoportables. Me detuve ante la puerta con la placa «Reanimación». Tomé la manija como quien se sumerge en agua helada y entré. Dentro, la frialdad era de fábrica, acero, cables, respiradores. Y en medio de todo, mi Ernesto, cubierto de vendas, el rostro casi oculto bajo gasas, salvo una mano libre. Toqué sus dedos, aún cálidos, aún suyos. «Ernesto, estoy aquí», susurré, temiendo que la voz se rompiera. «Aguanta, ¿me oyes? Todo va a salir bien». Me pareció sentir una leve presión en mis dedos, un intento de respuesta. Sus párpados se agitaron, como si buscara pronunciar algo. Llamé a la enfermera. Ella miró los monitores y negó con gesto compasivo. Espasmos. Pero yo conocía esa mano, ese temblor era suyo. Intentaba alcanzarme. Pasé 3 días en un banco duro del pasillo, dormitando a medias, despertando con cada alarma de los aparatos.
Mis hijos se turnaban, pero no tanto para estar con él como para rodear a los médicos, interceptarlos en cada esquina, cuchichear junto al mostrador. Una tarde, al pasar cerca, escuché un fragmento helado. El seguro de vida es de 500,000. Si lo consideran accidente laboral, sube a 750. ¿Quién figura como beneficiario? Beneficiario. La palabra me taladró la cabeza como un clavo de hielo. Esa misma noche, Artyom se sentó a mi lado y con voz demasiado serena, casi ensayada, me dijo: «Mamá, revisamos los papeles. Papá tenía un seguro de 500,000 y además con el FSS podrían darte hasta 750 si lo reconocen como accidente de trabajo. Hay que tramitarlo para que tengas tranquilidad». «No quiero dinero», le respondí con el párpado temblando. «Quiero a mi esposo vivo». Ilía sintió, pero en sus ojos algo calculaba, como un ábaco invisible. «Nosotros nos encargaremos de todo, mamá». Al tercer día nos llamó un médico mayor, con palabras medidas como quien pisa un lago congelado. Estado crítico, traumatismo craneal severo, infección, probabilidades mínimas de recuperación. Podían mantenerlo con máquinas, pero sin calidad de vida. «Hagan todo lo posible», dije, oyendo mi voz lejana, ajena. «Mamá», entró suave, persuasivo Artyom, «papá no querría ser una carga». «Él nunca fue una carga, es vuestro padre». Escapé, entre sollozos. Ilía añadió: «Pensamos también en ti, en tus ahorros, en los gastos». Otra vez las cifras sobre el cuerpo de un hombre que aún respiraba. Me refugié en la sala de reanimación, pegué la frente contra el cristal frío y le tomé la mano. «Si me oyes, dame una señal», supliqué. Y sentí otra presión, diminuta pero real. Llamé a la enfermera. Negó con la cabeza, reflejos. Pero yo lo sabía, luchaba. La madrugada del viernes los monitores estallaron en alarmas, gritos, pasos veloces, órdenes médicas atropelladas. Intenté entrar, pero me apartaron, me sentaron en una silla contra la pared. El tiempo dejó de existir. Finalmente, un médico salió y bajó la mirada. A las 4:37. «Lo siento mucho». Me desplomé en el suelo, la mejilla contra la losa helada. 42 años de vida juntos se desmoronaron en silencio, como un mueble al que alguien ya había quitado todos los tornillos. Una hora después llegaron mis hijos, pulcros, serenos, como si asistieran a una reunión. Artyom llevaba carpetas con tarjetas de funerarias, presupuestos, contactos. Ilía traía formularios ya encabezados, listos para rellenar. «Lo hemos hablado», dijo Artyom con rapidez. «El ataúd más sencillo, una ceremonia breve. Papá no soportaba las pompas. Y en cuanto a los seguros, también hemos iniciado el trámite para que...». Se detuvo al ver mi cara desencajada. En ese instante, yo era solo un cuerpo de sal, un río seco, incapaz de discutir. Solo sabía llorar y quedarme inmóvil. Pero incluso entre lágrimas, algo me golpeó con la claridad de un cuchillo, la rapidez. ¿Quién los había llamado en esa primera hora? ¿Por qué llegaron a urgencias antes de que a mí siquiera me permitieran ver a Ernesto? ¿Por qué se movían entre médicos con tanta seguridad, como si ya supieran qué decir y qué esperar? El entierro lo fijaron para el lunes. Artyom decidió todo sin consultarme, lo más simple, lo más breve. Ni siquiera invitaron a los vecinos del taller. «¿Para qué molestar a la gente?», dijo con una naturalidad que me heló la sangre. Todo avanzaba como a ellos les convenía, como si tacharan casillas en una lista burocrática. Aquella noche me quedé en la cocina, mirando la taza de té que se enfriaba entre mis manos, intentando hilar cada fragmento en un mismo hilo. La explosión en el taller, la reanimación, las conversaciones sobre seguros y dinero, la prisa, la seguridad de mis hijos. Había un tornillo suelto en ese engranaje, algo se me escapaba. Aún no sabía que pronto la respuesta me dejaría sin aliento, ni que en pocos días empezaría a formular preguntas en voz alta, preguntas capaces de convertir las sonrisas de mis propios hijos en máscaras de vidrio. El día después del entierro, saqué del viejo aparador la caja metálica donde Ernesto guardaba lo importante: la casa, el taller, los seguros. Extendí los documentos sobre la mesa y empecé a leer la letra menuda como si repasara la vida de un extraño.
Lo primero que apareció fue el seguro de vida. Recordaba bien la cifra de la póliza antigua, pero aquí había una adición reciente, con sello de apenas 6 meses. La suma asegurada se había incrementado a 500.000 rublos. Ernesto nunca me habló de ese cambio. ¿Quién lo había convencido? ¿Por qué justamente entonces? Más abajo, otro documento, aún más reciente, de no más de 2 meses, un seguro contra accidentes laborales con un máximo de 750.000. Ernesto había trabajado toda su vida en el taller, sí, pero siempre desconfiaba de los papeles nuevos. El papel lo aguanta todo, repetía. Y ahora, de repente, 2 pólizas grandes, casi consecutivas. ¿Coincidencia? Después de lo vivido, ya no creía en coincidencias. El teléfono vibró sobre la mesa, como si hubiera escuchado mis pensamientos. Revisa la cuenta, mira quién retiró el dinero. El mismo número desconocido. Ya no dudaba, no eran bromas crueles. Alguien sabía demasiado sobre nosotros. A la mañana siguiente fui al banco. La sucursal era pequeña, con rostros conocidos. La directora, Galina Viktorovna, salió de su despacho, me tomó del brazo y me sentó con cuidado. Margarita Sergeyevna, mis condolencias. ¿En qué puedo ayudarla? Necesito un extracto, por favor, todos los movimientos de nuestra cuenta conjunta de los últimos 6 meses. Imprimió las hojas y las colocó ante mí. Pasé el dedo por las filas y un frío más vasto que el luto me recorrió entera. En los últimos 3 meses, alguien había retirado sumas considerables, 10.000 en enero, 30.000 en febrero, 40.000 en marzo. Yo no había hecho esos retiros. ¿Quién cobró ese dinero?, pregunté con voz extraña, como si no fuera mía. Su esposo, respondió Galina, serena. Venía en persona, decía que era para arreglos en el taller. Levanté la vista incrédula. ¿Puedo ver las firmas? Ella sacó los comprobantes. La firma se parecía a la de Ernesto, pero era temblorosa, insegura. Ernesto siempre escribía firme, recto, incluso cuando me dejaba notas en el refrigerador. Compra leche o. Allí estaba su trazo, alegre, confiado, pero en esos papeles había otra mano, como prestada. ¿Él venía solo?, pregunté, sintiendo la garganta seca. Galina frunció el ceño, tratando de recordar. 2 veces no, lo acompañaba su hijo mayor, con Artyom. Él explicaba que ayudaba a su padre con los papeles, que le costaba leer sin gafas. Las palabras me atravesaron como un cuchillo helado. Artyom, siempre tan dispuesto, tan correcto. ¿Desde cuándo? ¿Y hasta dónde? Apreté el bolso contra mis rodillas con tanta fuerza que el cierre metálico me cortó la palma. Recordé a Ernesto, nunca se quitaba las gafas durante el día. Sin ellas se siente perdido, solía decir, como si tuviera preparada esa frase de antemano, una excusa para no mostrarse vulnerable. La pantalla del teléfono volvió a encenderse. Tapé con la mano el resplandor y leí el mensaje en silencio. Me pareció escuchar detrás de esas palabras una voz contenida, firme, casi ajena. El seguro nos lo habían impuesto ellos, insistiendo en que era por nuestra tranquilidad, por mi tranquilidad. Decían que era lo más sensato. Y ahora, de pronto, comprendía que todo había sido una trampa. Sentada allí, en la oficina del banco, me invadió por primera vez algo más que el dolor. Desde lo hondo del pecho subió un calor obstinado, como las brasas en un fogón cuando se añade leña seca. Intentaban conducirme como a una ciega, guiándome de la mano por el camino fácil, rápido, conveniente, sin trámites innecesarios. Gracias, dije a Galina Viktorovna, recogiendo con cuidado los documentos y colocándolos en orden. Con esto me basta. Al salir, la calle olía a humedad y nieve derretida. Caminaba despacio, obligándome a ordenar mentalmente cada detalle. Las pólizas nuevas, los retiros, las firmas, las visitas en las que siempre estaba presente mi hijo. ¿Quién había trazado todo ese plan? ¿Dónde estaba la hebra exacta para deshacer el nudo? El teléfono volvió a sonar, breve, como un chasquido. Ve al taller de Ernesto. Abre el cajón superior de su escritorio. Allí está lo que aún no has visto.
Me quedé paralizada en mitad de la acera, la gente me rodeaba, los coches levantaban agua de los charcos y dentro de mí algo ya había dado un paso hacia otra dirección, la de las respuestas que hieren pero que salvan. La puerta del taller chirrió igual que siempre, pero al entrar supe de inmediato que algo estaba distinto. Todo estaba demasiado limpio, no había olor a humo, ni una sola mancha de humo en las paredes, ni un trozo ennegrecido en el suelo. El banco de trabajo parecía preparado para una exposición, herramientas alineadas, máquinas dispuestas en fila, cables intactos. Permanecí en medio, presa de un pensamiento absurdo. Si aquí había habido una explosión, ¿dónde están las huellas? ¿Dónde el plástico fundido, el hierro retorcido? «¿Pero dónde está la máquina que se supone estalló?», murmuré en voz alta, como si alguien pudiera responder. Me acerqué al escritorio. El cajón superior ofreció resistencia, como de costumbre. Ernesto siempre posponía engrasarlo. Al fin cedió. Dentro encontré lápices, una cinta métrica, una vieja calculadora, una carpeta con papeles y un sobre con mi nombre. Primero hojeé los papeles, 2 hojas arrancadas de un cuaderno de cuadros, el trazo inconfundible de Ernesto, firme, seguro. Artyom insiste en que hay que sacar un nuevo seguro para Margot. Dice que así todos estaremos más tranquilos. Pero tengo un mal presentimiento. No confío en sus palabras. En la siguiente hoja, fechada apenas 3 días antes del ingreso en el hospital, Ilia trajo unos documentos para una supuesta modernización del taller. Me presiona, dice que es urgente, que no puede esperar. No entiendo por qué tanta prisa. El asiento bajo mí crujió como un anciano cansado cuando me dejé caer. Mis dedos ya estaban despegando el sobre antes de que mi mente lo aceptara. Estaba cerrado con saliva, de forma sencilla y casera, como las cartas de otros tiempos. En la portada, Margot, solo eso y un punto. Si estás leyendo esto, significa que ocurrió lo que temía. En las últimas semanas he notado algo extraño en nuestros muchachos, demasiado interés en el dinero, en los seguros, en la casa. Yana los anima, los enciende. Ayer Artyom me dijo: «Papá, en tu edad cualquier accidente puede ser fatal, tienes que pensar en la seguridad». Sonó más amenaza que aconsejo. Te amo. Si algo sucede, no creas en nadie a ciegas, ni siquiera en ellos. Compruébalo todo. Stepan Kalinin aceptó ayudarme. Iré a verlo otra vez. Mis manos empezaron a temblar. No me di cuenta de que estaban entumecidas hasta que el papel se agitó como si no pudiera sostenerlo. Ernesto lo había presentido todo. Lo había visto y sentido, mientras yo cerraba los ojos, temerosa de quemarme con la verdad. Permanecí un rato en silencio. Luego doblé con cuidado las hojas y las guardé en mi bolso. El aire en el taller se volvió denso, casi irrespirable. Esa misma tarde, Artyom llegó con una botella de vino en la mano y una sonrisa que, en otro tiempo, habría parecido ternura. No preguntó si podía entrar. Se abrió paso directo hacia la cocina, sirvió una copa para sí mismo y se sentó en la mesa donde, de niño, había practicado caligrafía. «Mamá», empezó con voz suave, fingiendo cariño, «lo he pensado bien. La aseguradora ya está procesando el pago. Serán 500,000. Con eso tendrás suficiente para organizarte de manera digna, comprar una vivienda más pequeña, más cómoda, o quizá un buen centro residencial, con médicos y cuidados, todo incluido». «¿Y cómo sabes la cifra exacta?», pregunté, procurando sonar casual. «Yo ayudé a papá con los documentos», respondió sin parpadear. «Solo quería que todo quedara en regla para ti. Ilia y yo podríamos encargarnos de tu dinero, hacerlo trabajar. Ahora hay tantas herramientas, inversiones, intereses, planes de crecimiento. Lo multiplicaríamos». «Multiplicar». La palabra flotó en el aire como una pompa de jabón, frágil y hueca. Asentí despacio para no dejar escapar lo que hervía dentro de mí. «¿Y tú en qué crees que sería mejor gastarlo?», pregunté, observando con atención el destello de sus ojos.
Un brillo casi imperceptible cruzó su mirada, como la llama de una vela encendida bajo el techo. Yo vendería esta casa ahora que el mercado está en su punto más alto, dijo con entusiasmo contenido. Tú te mudas a un piso limpio, cálido, moderno. Hacemos el poder notarial y ya no tendrás que preocuparte de nada. Ilia y yo nos ocupamos de todo, cuentas, seguros, reparaciones. Dame tiempo, contesté con calma. Lo pensaré. Pero no tardes, mamá. Su voz se volvió más firme, más pesada. Es importante no perder la oportunidad. Cuando la puerta se cerró tras él, permanecí largo rato en la oscuridad. La botella de vino seguía intacta sobre la mesa. El tic-tac del reloj sonaba demasiado fuerte, igual que aquella noche en que esperaba los intervalos de las contracciones antes de que nacieran mis hijos. Entonces, el teléfono vibró, interrumpiendo el silencio, como si quisiera escuchar mi decisión. Ve mañana a la comisaría, pide registrar la denuncia y solicita acceso a los materiales sobre el accidente. En el hospital hubo otras causas. Hay contradicciones. No creas en la versión de la explosión. Leí el mensaje 2 veces, luego una tercera, hasta que la certeza me atravesó. La mañana ya estaba marcada en mi destino. Si quería llegar hasta el final, ya no había vuelta atrás. Al día siguiente, me presenté en el departamento de policía. El edificio era el mismo, de siempre, gris con la pintura descascarada en las barandillas. El portero me pidió el pasaporte y me indicó que esperara. 10 minutos después me recibió el mayor Ovchinnikov, fornido, seco, la mirada cortante como una hoja de acero. ¿En qué puedo ayudarla, Margarita Sergievna?, preguntó. Quiero registrar una denuncia, respondí juntando las manos sobre las rodillas. Mi esposo murió tras una explosión en su taller, pero hay demasiadas incongruencias. Solicito ver los materiales de la investigación. El mayor hizo un gesto al oficial de guardia, que regresó con una carpeta. Pasó las hojas en silencio hasta que levantó la vista. No tenemos ningún reporte de explosión ni accidente en su propiedad. Nadie se desplazó al lugar y, francamente, teniendo en cuenta que ahí no hay huellas de incendio, pero en el hospital dijeron explosión. Mis hijos también lo repiten. Ovchinnikov suspiró, sacó otro documento y lo colocó frente a sí. Según el informe médico, su esposo ingresó inconsciente, con signos de intoxicación. El análisis bioquímico mostró restos de metanol. Eso debió habérsele comunicado. Guardó silencio un instante y después añadió con cuidado. En la historia clínica hay una anotación. A petición de los familiares más cercanos, no informar a la esposa de los detalles para evitar un trauma adicional. Firmantes, el hijo mayor y el menor. Las palabras me golpearon en las sienes. No explosión, envenenamiento. Y fueron ellos quienes pidieron que me ocultaran la verdad. Podemos abrir una investigación preliminar, continuó el mayor. Pero necesitaremos su denuncia formal, todos los documentos, pólizas, recibos, cualquier anotación que posea. Prepárese, el proceso no será fácil. Quizá haya que solicitar la exhumación. Hágalo, dije sin vacilar. Yo traeré todo. Al volver a casa, ya me estaban esperando. Artyom y Ilia llegaron juntos, acompañados de Yana. Traían una bolsa de pastelería, café de la marca exacta que subrayaron con insistencia, como si ese detalle debiera inspirar confianza. Sus rostros mostraban una preocupación ensayada, sus sonrisas dulces hasta la falsedad. «Mamá, estamos intranquilos», empezó Artyom, lanzando miradas a la cocina como un inspector revisando cada rincón. Los vecinos comentan que andas por oficinas, haciendo preguntas raras, que casi no comes. Yana te trajo tus eclairs favoritos, intervino Ilia.
señalando la bolsa. Y con un buen café entrarás en calor. Te tiembla un poco la mano, ¿ves? Recordé de inmediato aquel mensaje: no aceptes nada de lo que ellos te traigan. Y también el accidente de Ernesto, aquel repentino estallido que jamás encontré en las paredes ni en el suelo del taller. Ya desayuné, respondí, apartando el paquete con calma. Gracias. Yana sonrió como si no hubiera escuchado, su voz melosa como la de una enfermera fingiendo ternura. Tienes que cuidar tus nervios, querida. Justo lo comentamos con un médico conocido. Nos explicó que después de una pérdida aparecen con frecuencia desconfianza y sospechas, sobre todo en mujeres de tu edad. Eso se trata. Claro, nos gustaría ayudarte a organizar un buen cuidado y seguimiento. Hay incluso un centro residencial excelente. No sería una imposición, claro, solo piénsalo, tu salud primero. Y de paso, sería sensato vender la casa, dijo Ilya, fingiendo indiferencia. El mercado está en su mejor momento. De lo contrario, el dinero se lo comerán las reparaciones. Yo los observaba y en cada palabra lo que escuchaba no era preocupación, sino prisa. Sus frases sonaban como papeles que se deslizan en una carpeta de abogado. Lo pensaré, respondí, mirando el reloj. Ahora debo salir. Tengo asuntos pendientes. Se miraron entre ellos. Vi cómo Artyom apretaba los labios, ese gesto suyo de siempre cuando no conseguía lo que quería al instante. No tardes mucho, mamá, dijo con firmeza. Hay decisiones que deben tomarse rápido. Se marcharon, dejando sobre la mesa el café y la bolsa con pasteles. Los recogí con cuidado, sin tocarlos directamente, y los llevé al porche, directo a la basura. Entonces, el teléfono vibró. Margarita, soy Stepan Kalinin. Ernesto acudió a mí hace 3 semanas. Me pidió observar a sus hijos. Tengo grabaciones y fotografías. A las 15 en punto, en el café de la esquina, mesa del fondo. Vaya sola. El corazón me golpeó con fuerza. Por fin entendía. No era una broma cruel ni un chisme de vecinos. Era alguien de confianza, alguien a quien el propio Ernesto había pedido ayuda. A las 3 en punto crucé la puerta del café. El lugar olía a pan recién hecho y a infusiones de manzanilla. El techo bajo, la vitrina llena de pasteles, el murmullo discreto de los clientes. Me senté en un rincón apartado y pedí un té, aunque las manos me sudaban sin control. Un hombre de unos 50 años, de cabello entrecano, se acercó sin prisas. Llevaba un abrigo sobrio, los ojos atentos y serenos. Depositó sobre la mesa una carpeta marrón. Margarita Sergeyevna, dijo con voz grave, soy Stepan Kalinin. Permítame darle mis condolencias. Ernesto fue un hombre íntegro. Asentí en silencio. No tenía fuerzas para pronunciar ni un gracias. Primero debo advertirle, prosiguió en tono bajo, lo que está a punto de escuchar será doloroso, pero más vale una verdad amarga que una mentira cómoda. Sacó un pequeño grabador, presionó el botón y de pronto la voz de Ernesto llenó el rincón. Su voz cálida, firme, conocida hasta los huesos. Stepan, si algo me ocurre, no será casualidad. Artyom insiste. Una póliza para Margot, así estará más tranquila. Pero en esos papeles encontré cláusulas que solo ellos aprovecharían. Ilya me pregunta qué como, a qué hora salgo, cuándo estoy solo en casa. Dice que es preocupación, pero me deja intranquilo. Algo no va bien. Me aferré a la taza con tanta fuerza que los dedos palpitaban. Las lágrimas corrían solas, pero no intenté detenerlas. Escuchaba, sin pestañear, como si esas palabras fueran la última vez que Ernesto me hablaba. Esa grabación es de un mes antes de que lo ingresaran en el hospital, aclaró Stepan con serenidad. Fue un instante, un chasquido apenas perceptible, y de pronto reconocí la voz de Artyom. Sonaba precisa, seca, con ese tono frío de los negocios. No podemos esperar más. El viejo empieza a sospechar.
El metanol en mis manos funciona limpio. Todo se parece a un infarto o a un derrame cerebral. A mamá la tomamos después, cuando esté en estado de shock. Le montamos la tutela y asunto cerrado. Sentí que algo dentro de mí se contrajo con tanta fuerza que por un momento me faltó el aire. Stepan no detuvo la grabación. Una nueva pista surgió, una risa nerviosa de Ilya. Mañana Artyom le pondrá las vitaminas en el café. Primero niebla en la cabeza, luego la vista, después coma. La póliza de vida da 500 y por accidente 750. Con eso cerramos todo. La madre también, luego. Stepan detuvo la grabadora, guardó silencio unos segundos y después deslizó sobre la mesa un manojo de fotografías. Aquí, dijo, su hijo mayor compra metanol en una ferretería de carretera, paga en efectivo, da un nombre falso. Mire la fecha, 5 días antes de la hospitalización. Aquí está él, frente a la puerta del comercio, con la chaqueta puesta y una pequeña garrafa escondida en una bolsa. No hay duda. El calor del café se volvió helado. Y aún había más. Stepan sacó unas hojas impresas. Movimientos financieros de los últimos 6 meses. El mayor debe alrededor de 700.000 rublos a un prestamista negro de la ciudad. El menor, 400.000 en apuestas. Además, un pago de 50.000 en efectivo al médico que firmó el certificado de defunción. La cadena existe, puedo rastrearla. ¿Por qué no acudió directamente a la policía?, susurré. Hacía falta respaldo médico, contestó con calma. La muerte figura como paro cardíaco a raíz de un traumatismo. Solo con el audio era poco. Ahora, con rastros de metanol en la historia clínica, todo cambia. Alzó la vista y añadió: mañana a las 10 piensan ir con el juez Melnikov para iniciar el procedimiento de incapacidad legal contra usted. Intercepté esa conversación. No tenemos tiempo. Apoyé la mano sobre la mesa para contener el temblor. Entonces hoy mismo a la policía, dije, al mayor Ovchinnikov, que incauten las grabaciones, pidan peritajes, todo oficial. Voy con usted, asintió Stepan, pero antes debe escuchar la última grabación. El clic de la grabadora sonó de nuevo. Esta vez ambos, Artyom e Ilya, hablaban con una naturalidad aterradora, como si discutieran sobre reparaciones en casa. Después del padre hay que quitar de en medio también a la madre, pronunció Artyom con frialdad. Un zumbido agudo me llenó los oídos. Permanecí inmóvil, esperando más palabras, pero la cinta se cortó en medio de una frase. Solo quedó el ruido de fondo. Con esto basta, dije en voz baja. Vámonos al departamento. Llegamos al despacho del mayor Ovchinnikov entrada la tarde. Coloqué sobre su mesa la carpeta de Stepan. Grabadora con fechas, registros de llamadas, fotos en la ferretería, extractos bancarios, copias de pólizas, mi nota desde el taller y la carta de Ernest. El mayor escuchaba en silencio, hacía preguntas concisas, tomaba notas. Es una historia pesada, concluyó Esin, pero ya no es un conflicto familiar. Esto es un caso penal. Redactaron la denuncia, describieron la grabadora y las fotos, avisaron a la fiscalía. El fiscal de guardia llegó sorprendentemente rápido, gabardina gris, ojos cansados pero voz firme. 1 hora entera se fue en protocolos, firmas, aclaraciones. A medianoche ya tenían órdenes de registro, incautación de teléfonos, exhumación y detención. Mañana al amanecer, dijo el mayor, para que no les dé tiempo de llamar ni de destruir nada. Usted, por favor, no se quede sola ni acepte reuniones urgentes. Esa noche no dormí. Me quedé en la cocina, sin luces, escuchando el rumor de los coches lejanos en la carretera. A las 6 de la mañana sonó el teléfono. La voz de Artyom, crispada aunque fingía serenidad. Mamá, ven urgentemente a casa de Ilya. Ha pasado algo. Te lo explicamos aquí. Ya voy en camino. Yo también, mentí y colgué. En realidad solo fui a preparar otro té. Necesitaba tener las manos ocupadas. 1 hora después, las sirenas policiales cruzaban la calle. Vi las luces desde la ventana. El teléfono vibraba sin descanso. Llamadas de Artyom, de Ilya, una tras otra. No respondí. A las 9 llamaron a la puerta. Era el mayor Ovchinnikov. Ya los tenemos, informó sin rodeos. El mayor primero negó, pero al ponerle la grabación cedió.
El menor intentó escapar por los patios, lo perseguimos 3 manzanas. A Yana la citaremos como testigo. Asentí y por primera vez en mucho tiempo respiré hondo. No era alegría, era alivio. La presión en el pecho se aflojaba un poco. Por la tarde llegó Yana, sin tacones, con los ojos hinchados de tanto llorar, pero aún enfundada en su costoso abrigo. Apenas cruzó el umbral, se derrumbó en lágrimas. Señora Margarita Sergeyevna, por favor retire la denuncia. Artyom no es malo, simplemente estamos endeudados. Nos presionaban. Yo se lo pedí, sí, pero no pensé. Él envenenó a mi esposo, dije con calma, mientras él parecía dispuesto a cuidarme. No había nada que tomar aquí. Ella seguía hablando, pero sus palabras se diluían en el zumbido constante de mi propia mente. La acompañé hasta la verja y cerré el pestillo con cuidado. 3 días después, el tribunal autorizó la exhumación. La palabra pesaba, era extraña, ajena. Sin embargo, firmé todo lo necesario y me dirigí al cementerio. No a mirar, no, solo a estar cerca. Me mantuve de pie junto a las puertas mientras los vehículos de los servicios especiales entraban y sostuve con fuerza la mano de Lidia Petrovna. Luego vinieron los laboratorios, los plazos, las fórmulas burocráticas. Los resultados llegaron rápido para los estándares de estos casos. En las muestras se encontró metanol, en una concentración incompatible con la vida. El médico que había certificado insuficiencia cardíaca recibió un sobre con 50.000 rublos. También eso se detectó. Fue detenido por falsificación y obstrucción a la investigación. El cuadro se completaba sin fisuras. El caso se volvió mediático. Los periódicos publicaban titulares que me mareaban. En el pueblo, la gente murmuraba. Algunos se apartaban, otros, en cambio, traían pasteles y susurraban: «Manténganse en calma». Yo me mantenía firme. Por las noches regaba flores y lavaba tazas. Por las mañanas acudía al investigador, respondía preguntas y firmaba de nuevo. 2 meses después, se fijó la fecha del juicio. La sala estaba llena, periodistas, vecinos, antiguos clientes del taller, desconocidos. Stepan se sentó a mi lado, apoyó su mano en el respaldo del banco para que sintiera su hombro. Mis hijos entraron con camisas a cuadros idénticas desde la cárcel, la mirada baja. Mi corazón se removió, no por amor, sino por memoria. Pero por encima de la memoria estaba lo que no se podía borrar. El fiscal comenzó con precisión. Esto no es una disputa familiar, es un plan. Cálculo, motivación económica, preparación, ocultación, intento de apropiación del patrimonio materno. Solicito que se incluyan las grabaciones de audio, resultados de peritajes y documentos financieros. Las grabaciones se reproducían una tras otra. En la sala el silencio era tal que se oía tragar a la gente. Cuando se escuchó la voz de Artyom: «Después del padre, hay que eliminar también a la madre». Alguien de las filas vecinas exhaló. Una mujer se tapó la boca con la mano y salió. Me senté recta, con el char sobre las rodillas para no desbordarme. Luego habló el perito médico forense, con tablas, sin palabras terribles sobre el metanol o síntomas, explicando por qué el supuesto explosión no tenía nada relación alguna. Mi turno llegó sin que me diera cuenta. Me levanté, juré decir la verdad y conté todo. Cómo olían sus manos con grasa, cómo enseñaba a los chicos a sujetar el destornillador, cómo se volvieron extraños, cómo escuché las voces junto a la tumba, en la sala de reanimación, cómo aparecieron pólizas recientes, cómo reconocí la voz de mi propio hijo y no podía apartarme de ella. Los abogados defensores intentaron preguntas sobre edad, estrés, suspicacia, pero sus palabras se rompían frente a las grabaciones y los protocolos. Al tercer día, el juicio pasó a los alegatos finales. El fiscal resumió: cálculo, codicia, frialdad. Solicito declarar culpables a ambos y aplicar la pena acumulada. Los defensores alegaron presión de acreedores, malos consejos, emociones. Escuchaba y pensaba: si no fuera por las cifras, ni la grabadora, ni el trabajo de médicos investigadores, yo ya no estaría aquí. El juez se retiró a deliberar. El reloj marcaba los segundos en el silencio. Luego llamaron: «En pie, continúa el juicio». El juez regresó, con el secretario llevando una carpeta. Apreté el borde del banco. Stepan inclinó un poco la cabeza. «Mantente firme». En el caso contra Zaitsev Artyom Ernestovich y Zaitsev Ilya Ernestovich,
Se declara culpables a ambos. La pena se aplicará por la acumulación de delitos. Privación de libertad a largo plazo en régimen de colonia correccional estricta. Al mayor, cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional no antes de 25 años. Al menor, 25 años de prisión. Se escuchó un murmullo en la sala. No lloré. Las lágrimas habían terminado antes junto a los documentos en la reanimación y frente al taller. Solo quedaba silencio. Silencio que podía respirar. Después de la sesión la gente se acercaba. Algunos abrazaban, otros susurraban, «Manténganse en calma». Lidia Petrovna lloraba, ya con alivio. Stepan sostenía mi codo para que no tropezara en las escaleras. Jan había desaparecido. Más tarde se diría que se había ido a la ciudad y había tomado el apellido de soltera. 3 días después, llegaron los informes finales de los peritajes. Todo lo que ya estaba claro: metanol, concentración, tiempo, firmas, dinero. 50.000 rublos al médico por falsificación. La cadena se cerró. Volví a la casa vacía, me quité el vestido negro y lo colgué en el armario. Por la tarde preparé un té negro sencillo y salí al porche. El aire estaba denso por la humedad y en esa densidad, de repente, se volvió más fácil mantenerse de pie. Dije en voz alta como si estuviera cerca: «Ernest, hice todo como me pediste, ahora sigo yo sola». La vida no se reconstruye en un día, pero, como el agua, busca su cauce. Los 500.000 rublos de la póliza, por los que tanto se apresuraron, los transferí a un fondo que Stepan y yo nombramos simplemente Fondo en Memoria de Ernest Zaitsev. Ayudamos a quienes se encontraron en situaciones similares: abogado gratuito, psicólogo, investigación privada si hacía falta, para que nadie quedara solo frente a secretos familiares. Las primeras cartas llegaron pronto. Gracias a ustedes tomé coraje. Sostenía esos sobres con cuidado, como sostenía alguna vez las cabezas de los niños dormidos. No vendí el taller, quité la cerradura, saqué el banco de trabajo, desmonté los viejos estantes y en su lugar planté macizos de flores, dalias, capuchinas, luego rosas. La tierra olía como sus manos, cálidas y metálicas bajo el sol. Los domingos iba al cementerio con un ramo, rosas rojas, claveles blancos, y le contaba sobre la semana, a quien ayudamos a llegar a la justicia, a quien simplemente llamamos para que no permaneciera solo frente a la ventana. El viento entre las hojas parecía escuchar y asentir. Stepan venía los miércoles, tomábamos café en el porche, discutíamos asuntos del fondo, debatíamos redacciones. Yo aprendía a hablar en lenguaje oficial. Él sonreía. «Margo, tienes una voz que da gusto escuchar, no hacen falta fórmulas». Se volvió una persona cercana, no reemplazo, no sustituto, solo alguien que entró en mi vida a tiempo y se quedó. Sobre mis hijos, las cartas desde la cárcel llegaban con retraso. Primero de Ilya, confusas, pidiendo perdón, prometiendo corregirse con círculos vacíos de justificación. Luego de Artyom, cortas, directas. «Mamá, entendí todo, pero demasiado tarde». 1 año después llegó la noticia: Artyom se suicidó. Sin detalles. El jefe de la colonia lo informó secamente. Me senté en un taburete y miré fijamente un punto. No pude llorar. Por dentro estaba vacío, como el taller abandonado. Ilya luego fue trasladado al hospital penitenciario, observación psiquiátrica. Sus cartas llegaron cada vez con menos frecuencia, mezcladas, olían a medicinas y desesperación. No respondí, no por rencor, sino por respeto al silencio. Jana, como agua sobre vidrio, desapareció. Dicen que cambió de trabajo y de apellido. No la busqué. Al principio, el pueblo murmuraba, se apartaba, a veces con simpatía, a veces con juicio. ¿Cómo puede ser una madre contra sus hijos? Luego se acostumbraron. En el periódico local apareció un artículo sobre el fondo, seco, sin sensacionalismo. Algunos vecinos venían al jardín con manzanas y decían: «Tiene razón, Margarita Sergeyevna, la familia no puede cubrir la vileza». Solo asentí. Las palabras no explican nada si no se ha vivido. Un día tocó a mi puerta una mujer de unos 40 años. Se sentó al borde de la silla, jugaba con un pañuelo y, de repente, soltó: «Mi hermano, creo, envenenó a mi madre por el apartamento. Tengo miedo». Escuché en su voz a la primera yo misma, en la verja del cementerio con el teléfono temblando. Redactamos la denuncia, Stepan se encargó de la investigación. 3 meses después, su hermano recibió condena, y ella me trajo un pequeño ramo y dijo:
Usted me dio valor. No soy heroína, solo una vez me negué a guardar silencio. Han pasado 5 años desde aquel día en la tumba, cuando resonó Estoy viva. Hoy tengo 70 años, el cabello totalmente blanco, arrugas como hilos en las manos, se ve donde cosieron y deshicieron. La casa la reparé en silencio, techo nuevo, paredes amarillo claro, el color que Ernest amaba. Por las tardes me siento en el porche, escucho los motores lejanos de la carretera, las risas en los patios vecinos. A veces siento que se sienta a mi lado. No para hablar, solo para estar, y eso es suficiente. A veces me preguntan, ¿extraña a sus hijos? No sé cómo responder en pocas palabras. Extraño a los 2 niños que olían a leche y sol, que decían mamá entre palabras. Estos niños desaparecieron antes que su padre. Los hombres que llegaron a ocupar su lugar tomaron sus propias decisiones. No es mi culpa, pero sí mi dolor. Y se puede vivir con él si el dolor tiene sentido. Mi sentido, que ninguna otra mujer quede sola en la cocina con su duda. Mi moral es simple, no literaria. La sangre no es indulgencia. El amor no es soporta, es respeto y límites. Si alguien, incluso familiar, hace daño, no lo cubras con familia. La verdad no siempre cura, pero siempre pone en su lugar. Los domingos voy a ver a Ernest con flores. En la piedra está grabado: mi amado esposo, un padre traicionado, un hombre de honor. Respiro, le cuento sobre los nuevos casos del fondo. El viento mueve las hojas como si asintiera. Así debe ser, Margo. Y vuelvo a casa sola, pero no vacía. Este es mi nuevo comienzo, vivir con honestidad, en silencio, a mi manera, sin dar a nadie derecho de decidir cuánto vale mi vida. Gracias por escuchar esta historia hasta el final. Escriban en los comentarios su edad y de dónde son. Es importante para nosotros saber quién nos lee. Denle like y suscríbanse al canal. Por delante, muchas más historias reales de la vida.